Voy a ser lo más práctico posible sobre este tema por ser muy largo y algo complejo. Aunque para hablar como piloto recreativo de drones de consumo sobre la nueva regulación de etiquetas con marcaje de clase no se requiere un conocimiento profesional. Es solo saber qué drones de DJI lo llevarán y también de otras marcas que lo tendrán y que dependerá del tamaño, peso principalmente, cumpliendo con las normativas que corresponde por cada clasificación. Para algunos una necesidad del tener estas etiquetas, para otros una molestia como si fuera la piedrita en el zapato y para otros algo indiferente porque piensan que le dan igual. Unas etiquetas que estarán obligatoriamente en el cuerpo del dron. Clasificarán según su peso y tamaño principalmente y que llevará a usar el dron con ciertas restricciones de acuerdo con dicha etiqueta o clasificación. Y ahí vienen los detalles que podrán ser una molestia para algunos y para otros no. Después del intro te lo cuento para que te quedes hasta el final y estés claro o más claro sobre esta nueva regulación obligatoria que entra en Europa ahora y que posiblemente para otros países después. Y mientras te comento, voy volando mi dron a ver qué tomas consigo en este lugar que me encuentro. Quiero enfatizar este tema un poco con una breve, rápida y sencilla explicación sobre estas etiquetas de marcación de clase en los drones que estamos o vamos a usar. ¿Por qué hago este video? Para ayudarnos en esta comunidad y que tu suscripción es gratis. Suscribirse a este canal que es tuyo también me dará más fuerza para seguir creando contenido para ti junto a ese like o me gusta de este video. Comparte este video para quien necesite informarse o los otros videos de este canal porque me ayudará hasta el infinito y más allá. Las etiquetas de marcación de clase en drones, también conocidas como marcadores de clase, son utilizadas para identificar y categorizar diferentes tipos de drones según sus características y capacidades. Estas etiquetas pueden variar según las regulaciones y estándares de la industria, por lo que es importante verificar las normativas específicas de la región o país donde vas o vuelas tu dron y también la fecha en la que se implementaron. En 2021 las etiquetas de marcación de clase generalmente se basan en factores como el peso, la capacidad de carga, la autonomía y el propósito del uso del dron. Para el próximo año 2024 hay que estar muy pendiente de esta regulación porque se han presentado algunas alteraciones que en cierta manera dan un vuelco a cómo veníamos realizando nuestros vuelos. Las marcaciones de clase en los drones pueden variar según la regulación y la región o país en la que se utilizan los drones, como lo indiqué antes. Sin embargo, en muchas regulaciones, los drones suelen categorizarse en diferentes clases o categorías según ciertos criterios, como lo es. 1. Por el peso del dron. Los drones se dividen a menudo en categorías basadas en su peso, con clases que incluyen drones minis menos 150 gramos, drones ligeros, medianos y pesados. 2. Por capacidad de carga. Algunas regulaciones pueden clasificar los drones en función de su capacidad para transportar carga útil como cámaras, sensores u otros equipos. 3. Por su autonomía. La duración del vuelo puede ser un factor para clasificar los drones. Algunas regulaciones pueden tener categorías para drones de corto alcance y drones de largo alcance. 4. El propósito de uso. En algunas regiones los drones pueden categorizarse en función de su propósito, como drones recreativos, comerciales o de uso gubernamental. 5. Por su altura máxima de vuelo. En algunas regulaciones los drones pueden clasificarse según la altitud máxima a la que están autorizados para volar. Y 6. Por sus características de seguridad. Se pueden aplicar clasificaciones adicionales en función de las características de seguridad incorporadas como sistemas de detección y evitación de obstáculos. Hay que tomar en cuenta que a partir del 1 de enero de 2024, las nuevas regulaciones sobre drones, como lo es en la Unión Europea, que es donde vivo actualmente, serán plenamente aplicables y la categoría abierta se beneficiará de drones con etiqueta de identificación o marcaje de clase.
Como lo expliqué antes y lo vuelvo a resaltar, este sistema clasifica los drones según su peso, capacidades y uso previsto, pero va a requerir que los operadores obtengan una certificación para ciertas categorías de drones. La buena noticia, digamos así, es que DJI ya ha colocado varios drones compatibles en el mercado de la Unión Europea con estas etiquetas. Es decir, DJI está acondicionando sus drones para cumplir con las nuevas regulaciones en la Unión Europea. ¿Y cómo será esta nueva regulación con las etiquetas del C0 hasta el C2, por ejemplo? ¿O cómo tenemos que actuar según la clasificación? Bueno, según la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, los drones con marca C0 y C1 que pesen hasta 900 gramos podrán realizar operaciones en zonas pobladas y estará limitado los vuelos hasta 120 metros de altura de donde se despega el dron, tal como se define en la subcategoría A1, mientras que los drones de hasta 4 kilos con marca C2 podrán volar en una distancia de hasta 5 metros de personas no involucradas, tal como se define en la subcategoría A2. Para los drones que pesen hasta 25 kilos, podrá volar a una distancia de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales y recreativas, tal como se define en la subcategoría A3. Sabiendo esto que acabo de decir como ejemplo, pienso que sería muy lógico decir la serie de drones DJI que ya recibieron estas etiquetas de marcaje de clase. Y me especificó en DJI porque hasta donde yo sé es el fabricante que se ha adelantado y preocupado más para este tipo de exigencias en cuanto a las normativas de aeronaves no tripuladas que será implementada en Europa y que con seguridad será implementado a futuro en los demás países de América, por ejemplo, como también otros fabricantes tendrán que implementar en sus drones estas etiquetas de clase si quieren incursionar al mercado donde tengan estas regulaciones, obviamente. Tenemos los drones con etiquetas o marcaje C0, que serán los drones de consumo más populares o los más preferidos por muchos. Y me refiero obviamente a los drones mini por debajo de los 249 gramos. Y aquí voy a nombrarlos, así como también sus especificaciones más importantes por cada uno. Es decir, voy diciendo en orden del más básico hasta al más completo. Nuevamente te recuerdo que son definidos como C0. El Mini 2SE, un mini dron con cámara básico, el más asequible de DJI, que está equipado con un sensor CMOS de 1 partido por 2.3 pulgadas, graba video 2.7K y ofrece fotografías a 12 megapíxeles. Este Mini 2SE C0 admite un tiempo de vuelo máximo de 31 minutos y puede transmitir videos HD de hasta 10 kilómetros. Está el DJI Mini 3 a secas con un peso de menos 249 gramos también, que es también lo suficientemente portátil como para llevarlo a cualquier parte y está exento como el Mini 2 SE de la mayoría de las regulaciones sobre drones en varias partes del mundo. Su sensor de cámara de 1 partido por 1.3 pulgadas graba videos 4K HDR y fotos de 48 megapíxeles con tomas nativas en vertical para contenido de redes sociales listo para compartir. El Mini 3 Pro, esta versión del Mini 3 ofrece funciones de disparo más avanzadas, mejor rango ISO, grabación de video en cámaras lentas, detección de obstáculos tridireccional, modo de color tipo de CineLAC y mejor transmisión de video en Full HD en 1080 a 30 cuadros por segundo. Y el más reciente de esta línea de drones mini de DJI con el combo Fly More, el Mini 4 Pro, el primer dron de DJI de menos 250 gramos con detección de obstáculos omnidireccionales. Este dron viene con la tecnología de transmisión de video OcuSync 4 insignia de DJI que permite una capacidad de transmisión de video Full HD de 1080 a 60 cuadros por segundo, entre otras interesantes especificaciones. Y te dejo un video aquí arriba a tu derecha sobre eso. Drones con etiqueta de identificación de clase C1 y está el DJI Air 3, que es el último dron versátil de DJI, reemplazando el popular Air 2S y manteniendo un precio de rango medio. El nuevo Air 3 presenta
No una, sino dos cámaras. Además, cámaras que ofrecen fotos de 48 megapíxeles y videos HDR de 4K 60 cuadros por segundo. Pero tiene diferentes distancias focales para permitir una mayor profundidad en las imágenes. Y realmente hay mucho y tiene mucho que ofrecer este dron, hasta 46 minutos de tiempo de vuelo, detección de obstáculos omnidireccional, sistema de transmisión de video OcuSync 4 HD y muchas otras características emblemáticas. Te dejo un video aquí arriba a tu derecha que hablo de manera más completa con algunas comparaciones. Está el DJI Mavic 3 a secas, que sería el primer dron de esta línea, uno de los mejores drones fotográficos de DJI. El Mavic 3 cuenta con una configuración de cámara dual, una cámara Hasselblad CMOS 4/3 y una telecámara con zoom híbrido de 28x. También tiene sensores de obstáculos omnidireccionales con un alcance máximo de 200 metros, hasta 46 minutos de tiempo de vuelo y un perfil de color de log de 10 bits para flexibilidad en la postproducción. También como C1, el DJI Mavic 3 Classic, que cuenta con la misma cámara 4/3 CMOS de 20 megapíxeles, tiempo de vuelo máximo de 46 minutos y sistema de transmisión OcuSync 3 Plus que el Drone Mavic 3 original, pero sin la cámara teleobjetivo. Y como último, con C1, el Mavic 3 Pro, que es una versión mejorada del dron con una cámara insignia de DJI, el Mavic 3, que ofrece codificación Apple ProRes 422HQ para un procesamiento de videos más rico y un disco SSD interno de 1 TB para almacenamiento de datos de alta velocidad. Tenemos las etiquetas de marcaje C2, C3 y hasta C6, que serían ya drones de uso empresarial y corporativo y hasta de seguridad y combate con licencias y certificaciones con entrenamientos especiales y demás. No pertenezco a ese campo tan específico de drones que dejarían de ser de consumo, que es donde yo estoy por ser un piloto recreativo. De cualquier manera, te dejo un link en la descripción de este video por si tú te quieres profundizar más sobre ello. Si estás en Europa, presta mucha atención en esta regulación que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2024 con EASA. Ahora, si no estás en Europa, te recomiendo que estés atento también, porque de seguro se implementará en otros países. Así como también si vas a ir a volar el dron en la zona euro, para que no tengas problemas, presta atención para que puedas cumplir con esta regulación y evítate de problemas. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y brevemente vengo con más buenos vuelos con drones de etiqueta o sin etiqueta.